parábola de los dos hermanos perdidos, primera parte. Hola, bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Voy a compartir con ustedes la parábola muy conocida del hijo pródigo. Yo la titulé la parábola de los dos hermanos perdidos, ya que en realidad los protagonistas centrales de esta historia son dos hermanos y por supuesto el padre de ellos. Esta parábola es una obra maestra dictada por el Señor Jesús y como nos la han contado es una maravilla. Sin embargo, pocas veces se ha tomado en cuenta el punto de vista del otro hermano y la verdad es que vale la pena que estudiemos esa otra parte porque así parece una historia contada a medias, una historia mal contada. Este estudio está basado en la obra El Dios Pródigo del autor Timothy Keller, quien en la actualidad se destaca como pastor, teólogo y apologeta. El objetivo de esta serie es descubrir o redescubrir el amor y la gracia preciosa de nuestro Señor a pesar de que somos pecadores. Al concluir estos estudios espero que todos seamos fortalecidos en nuestra fe en Jesucristo y el Evangelio. Voy a leer toda la parábola y su contexto y después, como siempre, iré dando mis análisis y comentarios. Esta es una serie reveladora y estoy seguro que a más de alguno esta historia le va a reventar la cabeza, incluso a los que ya están familiarizados con ella. Lucas 15 del 11 al 32. Lo voy a leer en la versión de traducción del lenguaje actual. Jesús también les dijo: un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se los daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacerle una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo,
Después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Bien, para explicar y comprender esta parábola es necesario que expliquemos el contexto. En los 2 primeros versículos del capítulo 15 dice que muchos se acercaban a Jesús para escucharle. Lucas los desglosa así: los cobradores de impuestos y pecadores, y los fariseos y los escribas. Los primeros representan pues al pecador natural, el que necesita arrepentirse, digamos. Los segundos representan los justos, los que no necesitan arrepentimiento. O sea, Jesús compartió con ellos esta parábola de los hijos perdidos intencionalmente al segundo grupo, para que pudieran ver también su condición de pecado. La parábola de los hijos perdidos es un espejo tanto para los que aseguran que no necesitan de Dios y para los que aseguran que están bien con Dios. En otras palabras, aquí el Padre representa a Dios, el pródigo representa al pecador y el hijo mayor representa a aquellos que se consideran a sí mismos personas justas, entre comillas. ¿Quiénes son los justos? Pregunto. ¿Los que van a la iglesia? ¿Los que se saben de memoria muchos versículos bíblicos? ¿Los que hacen obras de caridad? Bien, la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Eso quiere decir que ninguno sobre la faz de la tierra es justo. Delante de Dios todos somos pecadores. La mayoría de las interpretaciones de esta parábola se han centrado en la huida y regreso del hermano menor, el hijo pródigo. Sin embargo, así se pierde el verdadero mensaje de la historia, porque hay 2 hermanos y cada uno de ellos representa una manera diferente de estar alejado de Dios y de buscar la entrada en el reino de los cielos. Los cobradores de impuestos y los pecadores corresponden pues con el hermano menor. En primer lugar, porque estos no mantenían ni las normas morales de la Biblia, ni las reglas de pureza ceremonial que cumplían los religiosos judíos. Se dedicaban a una vida desenfrenada, al igual que el hermano menor. Se habían ido de la casa, al dejar las reglas de la moralidad tradicionales de sus familias y de la sociedad. El segundo grupo que escuchaba dice que el de los fariseos y los maestros de la ley, a quienes representa el hermano mayor. Ellos sí mantenían las leyes morales que les habían enseñado, estudiaban y obedecían la escritura, adoraban fielmente y oraban en constancia. El verbo continuo en griego que aparece en el versículo 1, donde dice se acercaban, transmite la idea de cómo Jesús atraía a los hermanos menores a su ministerio. Continuamente acudían en grupos a él. Este fenómeno desconcertaba e irritaba a las personas moralistas y religiosas. Su queja era: este hombre, o sea Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos, como diciendo: ¿cómo se atreve Jesús a acercarse así a los pecadores? Si esta gente nunca viene a nuestros cultos, ¿por qué les interesan las enseñanzas de este hombre? No puede estar diciéndoles la verdad como nosotros. Seguro les está diciendo lo que quieren oír. Alcanzan a ver que la enseñanza de Jesús está dirigida al segundo grupo. Jesús cuenta la historia de los 2 hijos como respuesta a su actitud. Esta parábola, a lo largo de los siglos, el enfoque ha sido el de cómo el padre recibe sin reservas al hijo menor arrepentido. Esto es muy lindo y es maravilloso y es una gran verdad, pero en realidad esto va más allá. Sin embargo, si lo vemos solo así, nos estamos dejando llevar por el sentimentalismo. Es una historia sin sustancia,
y sin sustento. El objetivo de esta historia no son los pecadores rebeldes, sino las personas religiosas que hacen todo lo que la Biblia requiere. O sea, Jesús no está tratando tanto con los inmorales de fuera, sino con los moralistas de dentro. Quiere mostrarles su ceguera, su estrechez de miras y su autojustificación. Quiere hacerles ver que estas actitudes están destruyendo tanto sus propias almas como la vida de las personas a su alrededor. Por tanto, es un error pensar que Jesús cuenta esta historia en primer lugar para asegurar su amor incondicional a los hermanos mayores. Entonces, los oyentes originales que están ahí con Jesús no estaban inundados en lágrimas por la historia, sino que estaban atónitos, estaban ofendidos y enfurecidos. Escucha bien esto. El propósito de Jesús no es enternecernos, sino hacernos añicos nuestras ideas preconcebidas. A través de esta parábola Jesús desafía lo que cualquiera haya pensado alguna vez acerca de Dios, el pecado y la salvación. Por un lado, esta historia revela el egocentrismo destructivo del hermano menor, pero por el otro lado condena con firmeza la vida moralista del hermano mayor. Jesús está diciendo que tanto los irreligiosos como los religiosos están perdidos espiritualmente hablando. Ambos estilos de vida llevan a callejones sin salida y que todas las ideas que la humanidad ha tenido acerca de cómo reconciliarse con Dios han sido erróneas. Pregunta: ¿a qué grupo de personas perteneces tú? O mejor dicho, ¿qué hermano representas tú? ¿El hermano mayor o el hermano menor? Los hermanos mayores como los hermanos menores existen hoy en día en la misma sociedad y a menudo en la misma familia. ¡Auch! Con frecuencia, el hijo mayor en una familia es el que obedece y complace a los padres. El hermano más pequeño tiende a ser el rebelde, ¿o no? El hijo mayor crece, acepta un trabajo convencional y está pendiente de sus padres. Esta no siempre es la regla, pero sí en su mayoría. El hermano menor es aquel con un espíritu libre, bohemio, que se marcha a vivir independiente, incluso a una edad temprana. La oveja negra, como dicen. De hecho, podríamos catalogarlos hoy a estos como los no religiosos o antirreligiosos. Ojo, y me estoy refiriendo a estos conceptos dentro de la comunidad de creyentes. Así que, ¿de qué lado crees que está Jesús? ¿Ah? La respuesta a esta pregunta es de ninguno de los dos. Cuando el cristianismo surgió por primera vez en el mundo, no se llamaba religión, más bien era la antirreligión, y así seguimos hasta hoy en día. Para la mayoría de gente en nuestra sociedad, el cristianismo es religión y moralismo. Inmediatamente nos ven feo, y más por el mal testimonio de muchos que con su pecado han manchado el evangelio. El punto esencial es que en general Jesús ofendía a los religiosos que cumplían las normas, pero intrigaba y atraía a los que estaban alejados de la religión y la moral. Este denominador lo vemos en todos los evangelios sobre la vida de Jesús, cuando se encuentra con una marginada sexual, Lucas 7, una marginada racial, Juan 3 y 4, una marginada política, Lucas 19. En todas estas citas que les enumeré, la gente más religiosa de la época, los creyentes, digamos, los moralmente buenos, representan el pelo en la sopa. Cada vez que Jesús daba una enseñanza, los creyentes eran los más ofendidos. ¿De qué nos habla esto? De legalismo. Y el legalismo es pecado. Y muchos creyentes hoy en día caemos en estos pecados.
Cuando yo hablo con personas no creyentes y les comparto el evangelio, normalmente están dispuestos a escuchar. Hay algunos que sí son duros, pero esos son casos especiales. Pero la mayoría de inconversos se muestran siempre dispuestos a escuchar y a aprender. ¿Eso de qué nos habla? De humildad. Pero hablas con un creyente y no, hombre, en primer lugar, no escucha. Es un sabelotodo de la Biblia. Y peor si lo corriges bíblicamente por alguna mala interpretación bíblica o alguna doctrina en específica. ¿Qué pasa? Empiezan a pelear y empieza a salir su verdadero yo. Se muestra arrogante y orgulloso o orgullosa. Y no digamos cuando le confronta su pecado. No, hombre. Estos disque creyentes no solo me han dejado de hablar, de seguir en redes sociales, y termino enterándome después que han hablado pestes de mí. Esto también me ha pasado mucho cuando me piden ayuda y consejo, y como el consejo que ofrezco es bíblico, terminan ofendiéndose también. Y es que el consejo que doy es gratis. Imagínense, si les cobrara, no, hombre, me demanda esta gente. Fíjese que con sus enseñanzas Jesús atraía a los irreligiosos, a los perdidos, a los pecadores, a los que no saben pues que son pecadores, que no saben que necesitan arrepentimiento. Y lo mismo pasa hoy en día. Mucha gente se siente atraída por Jesús, pero no por la iglesia, no por sus líderes. Ahora, están el otro grupo, los que sí son atraídos a la iglesia y atraídos por sus líderes. ¿Quiénes son esos? Exacto, los religiosos, los conservadores, las personas estiradas y moralistas. Por eso, esta clase de personas y por esta clase de sistemas, mucha gente rechaza a Cristo y al Evangelio. Y esto solo puede significar una cosa: si la predicación de nuestros pastores y la práctica de nuestras congregaciones no están produciendo el mismo efecto que producía Jesús, entonces no estamos proclamando el mismo mensaje de Jesús. Si nuestras iglesias no atraen a los hermanos menores, deben estar más llenas de hermanos mayores. Bien, recapitulemos. Me interesa que quede claro esta parte, porque si esta parte no queda clara, no van a entender el resto de la historia. La historia central comienza en el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, dice. Ya dijimos, el hermano mayor y el hermano menor. Dame mi parte de la herencia, le dijo el menor a su padre. Esta era una petición inusual. Si un padre tenía 2 herederos, el mayor habría recibido 2/3 de la herencia y el menor habría recibido 1/3. Sin embargo, la división de la herencia solo tenía lugar cuando el padre moría. Aquí el hijo pide la herencia ahora, lo cual era una gran falta de respeto, ya que hacerlo cuando el padre aún estaba con vida era igual que desearle la muerte. El hijo menor estaba diciendo básicamente que quería las cosas de su padre, pero no a su padre. Su relación con el padre era un medio para poder disfrutar de sus bienes y ahora estaba cansado de esa relación. Se quiere ir. Dame lo que es mío ahora, le dijo prácticamente. La respuesta del padre es aún más sorprendente que la petición. Se trataba de una sociedad patriarcal en la que era de suma importancia mostrar numerosos gestos de sumisión y respeto por los mayores, y en particular hacia los propios padres. Un padre tradicional del Oriente Medio habría respondido a tal petición no solo echando al hijo de la familia, sino hasta quizás propinándole unos cuantos golpes. Su padre no hace nada parecido, simplemente repartió sus bienes entre los dos. La palabra griega que se traduce bienes es el término bios, que significa vida. Miren qué interesante. O sea, el menor
el hermano menor le está pidiendo a su padre esa parte de su vida que él deliberadamente irá a destrozar literalmente. Y el padre lo hace por amor a su hijo. La mayoría de oyentes de Jesús nunca habían visto a un patriarca del Oriente Medio reaccionar así. El padre soporta con paciencia una terrible pérdida de honor, así como el dolor de ver su amor rechazado. En general, cuando alguien no acepta nuestro amor, ¿qué pasa? Nos ofendemos, contraatacamos y hacemos lo que sea necesario para reducir nuestro afecto por esa persona, para que no nos duela tanto, ¿sí o no? Pero este padre mantiene su afecto por su hijo y soporta la agonía. Bien, ¿qué fue lo que hizo el hermano menor? Se va a un país lejano, dice, y despilfarra todo lo que tiene en una vida sin control. Cuando está literalmente en el barro con los cerdos, recapacita, dice, y establece un plan. Primero se dice a sí mismo: regresaré a mi padre y admitiré que he actuado mal y que he perdido el derecho de ser su hijo. Después su intención es pedir a su padre que lo trate como si fuese uno de los jornaleros. La deshonra de este hijo abarca pues no solo a su padre, al resto de la familia y a la comunidad entera. Para todo este conjunto, este hijo era prácticamente un don nadie. Era alguien que no existía. Era alguien muerto, como el padre dice o se expresa más adelante de él. Los rabís enseñaban que todo aquel que había violado las normas de la comunidad no era suficiente una disculpa. Tenía que restituir el daño. En otras palabras, este hijo intentaba decir algo así: Padre, sé que no tengo el derecho de volver a la familia, pero si me colocas de aprendiz de uno de tus jornaleros para que pueda ofrecer un oficio y ganar un salario, entonces al menos podré empezar a pagar mi deuda. Todo esto lo pensó estando en la pocilga, imagínense. Él ensaya su discurso. Cuando siente que está preparado para la confrontación, se levanta y comienza el camino a casa. El padre dice la historia que lo ve y corre hacia él. Y aquí vale la pena también destacar que como regla general los patriarcas distinguidos del Oriente Medio no corrían. Por su posición y tradición, un padre no se arremangaría las túnicas y dejaría al aire las piernas como un chiquillo, y más si se trataba de un hijo rebelde. Pero este padre rompe las reglas y lo hace. Corre hacia su hijo y, mostrando sus emociones abiertamente, le abraza y le besa. Sin duda esto debió ser para él también eso una sorpresa. Desconcertado, intenta dar a conocer su plan de restitución. El padre le interrumpe, no solo ignorando su discurso ensayado, sino contradiciéndole. Pronto, indicó a sus sirvientes, pronto traed la mejor ropa para vestirlo. ¿Qué está diciendo aquí el padre? La mejor ropa de la casa hubiese sido la propia túnica del padre, la señal inequívoca de la restauración ocurrida en la familia. El padre está diciendo: no voy a esperar a que pagues toda la deuda, ni a que te humilles como mereces. No vas a ganarte de nuevo la entrada a la familia, simplemente voy a aceptarte. Cubriré tu desnudez, pobreza y harapos que traes puestos con la ropa de mi posición y honor. El padre, emocionado y lleno de alegría, ordena a los sirvientes que preparen un banquete de celebración con el ternero más gordo como el plato principal. En esa sociedad, la mayoría de las comidas no incluían carne. Era una exquisitez cara. La carne era para ocasiones especiales y fiestas. Un agasajo de ese nivel tenía que ser algo que solo ocurriese en contadas ocasiones, y es probable que todo el pueblo estuviese invitado. Pronto corrió la voz y en poco tiempo había una verdadera fiesta con música y baile, todo para celebrar la restauración del hijo menor a la vida, a la familia y a la comunidad. ¡Qué escena, por Dios! Ahora, el padre
se tiene que enfrentar al estado más peligroso y envenenado del hermano mayor. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Cuál es el mensaje que estamos viendo aquí? Que el amor de Dios y su gracia pueden perdonar y restaurar cualquier pecado u ofensa, cualquiera. No importa quién eres ni lo que has hecho, no importa si has oprimido o incluso has asesinado a gente, o cuánto has abusado de ti mismo o de otro. El hermano menor sabía que en la casa del padre había comida de sobra, pero también descubrió que había gracia de sobra. No hay ningún mal que el amor del Padre no pueda perdonar y cubrir, y no hay pecado que desafíe a su misericordia. Conclusión: Jesús muestra al Padre lanzándose lleno de amor a su Hijo, no solo antes de que tenga la oportunidad de recomponer su vida y la prueba de un corazón transformado, sino antes incluso de que pueda recitar su discurso de arrepentimiento. Nada, siquiera el remordimiento humillado, merece el favor de Dios. El amor del Padre y su aceptación son totalmente gratuitos. Como pueden darse cuenta, esta es una historia muy hermosa, así es como nos la han contado siempre. Sin embargo, solo así carece de doctrina. No hay mención de la expiación por el pecado. Dios es un Dios de amor universal que acepta a todos sin condición, sea como sea. Si este fuese el mensaje, Jesús habría terminado la narración aquí, pero no lo hizo porque no es ese el final. En el siguiente capítulo hablaré del alto precio de esa gracia y el verdadero clímax de la historia. Bien, dejaré este mensaje acá esperando que haya sido de edificación para tu vida. Si así fue, déjamelo saber con un like al video y con un comentario escribiendo la palabra amén. Comparte este mensaje si crees que puede ser de bendición para otros. Gracias por llegar hasta aquí. Abrazo, bendiciones. Hasta la próxima si Dios quiere.